Muchas gracias, Pastor Archbold. Es un placer estar aquí otra vez en casa. De verdad que nosotros consideramos esta casa fuera de casa. Quiero hacer una pequeña corrección al programa. El programa dice pastor jubilado. Me jubilaron antes de tiempo, porque en realidad estoy muy activo. Todavía soy pastor de la Iglesia Central en Fresno, California, y además de eso soy presidente de una organización que se encarga de producir programación para televisión. En inglés se llama Secrets Unsealed, en español Secretos Revelados. Pero no estaban muy lejos de la realidad, porque en realidad tengo planes de jubilarme en el mes de agosto. Así que me jubilaron un poquito antes de tiempo, pero está bien. Yo tengo un espíritu de perdón. En realidad siempre es un gozo venir a esta institución donde invertí 9 años de mi vida. Tuve el privilegio de estudiar teología acá desde 1969 a 1971, y luego tuve el privilegio de enseñar teología por 6 años entre 1978 y 1983. Veo aquí al pastor Terreros. Hace mucho tiempo que no lo veía. Se estaba escondido por ahí en el sur de México, pero qué bueno que reapareció. Costa Rica estuvo también, ¿verdad? Sí. Yo estuve en Costa Rica hace como una semana, más o menos. Bien, me ha correspondido un tema que se presta para controversia en la iglesia. No es uno de los temas más controversiales ahora. Creo de todos los lugares que he tenido el privilegio de visitar, el tema más conflictivo en la actualidad es el de la Trinidad. Hay otros temas conflictivos, pero donde quiera que voy, encuentro preguntas en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Pero a mí me corresponde compartir con ustedes algo sobre la naturaleza. Gracias. Sobre la naturaleza de Cristo. Y quiero decir al comenzar en esta tarde que no pretendo tener toda la información en cuanto a esto. El Espíritu de Profecía dice que vamos a estar estudiando esto por la eternidad. Así que si vamos a estudiar la encarnación por la eternidad, lo que podemos saber ahora con mentes humanas afectadas por el pecado es muy limitado, suficiente nada más para poder llegar allá. Pero creo que hay algunas indicaciones que nos pueden ayudar al enfrentarnos a este tema, que es un tema muy importante. Quiero en primer lugar mencionar que en mi biblioteca tengo muchos libros sobre este tema. Lamentablemente la mayoría de ellos no están en español, pero hay un libro en particular que está en inglés que quiero mencionar. Es el libro que para mí ha sido más útil que cualquier otro libro al estudiar este tema sobre la naturaleza de Cristo. Es el libro, y lamentablemente se agotó la impresión y no han vuelto a imprimir el libro, a publicar el libro. Es un libro escrito por un filósofo adventista, teólogo, con el nombre de Jean Surcher. El libro se titula Touched with Our Feelings, tocado con nuestros sentimientos. Es un estudio histórico-teológico. Desde los primeros años de la historia de la iglesia, aún antes de que comenzara la historia oficial de la iglesia adventista, hasta el año 1999, cuando el libro fue publicado.
Debo decir que el autor del libro está muerto ahora, pero fue durante su vida director del Departamento de Investigación Bíblica de la División Euroafricana y también fue secretario de esa división. Además de eso, fue profesor de teología en varias instituciones adventistas. Su libro fue publicado en el año 1999, en una época cuando la Review and Herald, que es una de las dos casas publicadoras oficiales de la iglesia, había dicho que no iban a publicar más libros sobre el conflicto en cuanto a la naturaleza de Cristo, pero publicaron este libro. Es un estudio que considero ser muy abarcante, donde trata básicamente todos los asuntos relacionados con el conflicto en la iglesia con respecto a la naturaleza de Cristo. Debo decir que el doctor Churcher, como lo pronunciaríamos nosotros, también escribió un libro de aclamación internacional aún en el mundo no adventista, publicado por la Asociación Filosófica Internacional. El libro se llama La naturaleza y el destino del hombre. Así que no solamente el que escribió el libro es un teólogo, sino que es un filósofo de primera categoría, o era hasta que murió. Así que si por algún motivo leen el idioma del cielo, la gente está dormida, Ángel. Si leen el inglés, este libro lo pueden conseguir en Amazon. Hay unos pocos ejemplares ahí, creo que habían 14 cuando yo chequeé la última vez. Y yo sé que ustedes les requieren leer inglés aquí en el departamento, que es una buena cosa. Así que sería bueno conseguir un ejemplar de este libro. Quiero decir también, a manera de introducción, que la doctrina de la naturaleza de Cristo está relacionada con varias otras disciplinas de la teología sistemática. No podemos aislar la cristología como una disciplina en sí misma, porque el asunto de la naturaleza de Cristo está relacionada también con la soteriología, con la doctrina de la salvación. Está involucrada también con la antropología, porque estamos hablando de la naturaleza humana de Jesús. Está relacionada con la escatología. Si es posible ganar la victoria sobre el pecado antes de cerrarse la puerta de la gracia con el mismo poder que tuvo Jesús. Así que tiene una relación con la escatología. Y también tiene una relación con la neumatología, con la doctrina del Espíritu Santo. Porque Jesús nunca hubiera podido vencer sin el Espíritu Santo acompañándolo a cada paso de su diario caminar. Así que no podemos aislar la cristología de las otras disciplinas de la teología sistemática. Tenemos que relacionar todas estas disciplinas en un entero. Ahora, cuando yo estudio un tema, siempre me gusta en primer lugar formular una serie de preguntas para luego investigar y hallar la respuesta a esas preguntas. Así que voy a comenzar compartiendo con ustedes algunas preguntas relacionadas con este tema y luego vamos a procurar responderlas. Y debo decir algo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la actualidad no tiene una posición oficial sobre el asunto de la naturaleza de Cristo. En la iglesia hay dos grandes posiciones. Conozco eruditos muy buenos en ambos lados del espectro. Yo voy a compartir con ustedes el punto de vista que yo creo que es correcto a la luz de lo que yo he estudiado. Pero yo sé que hay otros que han estudiado el tema y han llegado a otras conclusiones. Son buenos teólogos, no son malas personas, también han hecho un estudio intenso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros?
nosotros debemos estudiar el tema por nosotros mismos. No debemos depender de lo que dice Ángel Manuel Rodríguez, a quien yo he respetado por años. Yo lo quiero mucho a él, a pesar de que es puertorriqueño. O tal vez por causa de ser puertorriqueño. Pero no debemos depender de la posición de Ángel Manuel Rodríguez, ni de la posición de Esteban Bor. Cuando hay dos diferentes posiciones, nosotros personalmente debemos ir a la Escritura y al Espíritu de Profecía y estudiar el asunto por nosotros mismos. Y debemos alcanzar nuestras propias conclusiones a la luz de la información que estudiamos. Así que voy a formular a Olga algunas preguntas que me hice al estudiar este tema a través de muchos años. En primer lugar, ¿qué es una naturaleza pecaminosa? ¿Y qué es una naturaleza no pecaminosa? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es esta: ¿es pecado tener una naturaleza pecaminosa? ¿O es pecado permitir que la naturaleza pecaminosa se exprese en acción, en pensamiento y en palabra? ¿Entendieron la pregunta? Yo no voy a ser muy filosófico aquí. Voy a hablar de una forma clara, sencilla, porque ustedes tienen que regresar a sus iglesias y ustedes tienen que compartir esto de una forma inteligible para los miembros de sus iglesias. Así que la pregunta ¿es pecado tener una naturaleza pecaminosa? ¿O es el pecado permitir que la naturaleza pecaminosa se exprese en acción, en pensamiento y en palabra? Otra pregunta: ¿en qué difiere el concepto católico del pecado original del concepto adventista de que heredamos una naturaleza pecaminosa? ¿En qué difiere el concepto católico del pecado original? Que básicamente la idea es que una persona hereda el pecado original de Adán. Somos culpables del pecado de Adán porque estábamos en él. Aún antes de pecar, según la teología católica, ya somos culpables del pecado de Adán. Así que ¿en qué difiere el concepto católico del pecado original del concepto adventista de heredar una naturaleza pecaminosa? Otra pregunta: todos concordamos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y yo diría que si nosotros no creemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, entonces nosotros somos herejes. Sería una herejía decir que Jesús no fue 100% hombre y 100% Dios y sigue siendo hasta el día de hoy. Pero la pregunta clave es esta: ¿qué clase de humanidad tomó Jesús cuando vino a esta tierra? ¿Fue la naturaleza de Adán antes de Adán transgredir la ley de Dios? ¿O fue la naturaleza de Adán después de transgredir la ley de Dios? ¿O será que hay una tercera opción que no sería igual que antes o igual que inmediatamente después? ¿Será que hay otra opción? Otra pregunta: ¿qué quiso decir la hermana White cuando afirmó que en Jesús no había propensiones malas hacia el pecado? ¿Qué es una mala propensión hacia el pecado? ¿Qué es una inclinación hacia el pecado? ¿Será que una propensión o una inclinación es pecado? Otra pregunta: ¿es justo que Jesús nos pida que sigamos su ejemplo si tuvo una naturaleza humana diferente o superior a la nuestra? ¿Entendieron la pregunta? Sería como Superman, si existiera.
sale volando y dice, seguid en pos de mí. No podríamos hacer eso, porque Superman tiene poderes, sabemos que no existe, ¿no? Pero tiene poderes que nosotros no tenemos. Así que es justo que Jesús nos pida que sigamos su ejemplo si tuvo una naturaleza humana diferente o superior a la nuestra. Siguiente pregunta. ¿Tendrá Dios al final de la historia, y aquí entramos a la escatología, un pueblo que vencerá por completo el pecado en acción, palabra y pensamiento, en carne pecaminosa, así como lo hizo Jesús? Hay muchos en la iglesia que dicen que no, que vamos a continuar pecando hasta que Cristo venga. La pregunta clave es, ¿será que Dios tendrá al final de la historia un pueblo que, aunque tenga la naturaleza pecaminosa, no permitirá que la naturaleza pecaminosa se exprese en acción, en palabra o aún en pensamiento? Les digo de una vez que si creemos en el espíritu de profecía, la respuesta a esa pregunta es sí. Porque la hermana White tiene múltiples citas donde ella habla sobre eso. Otra pregunta. ¿Cuándo le quitará Dios a su pueblo la naturaleza pecaminosa? Es una pregunta muy importante. Y la respuesta es que, y vamos a analizarlo un poquito más detenidamente, no será quitada sino hasta que Cristo transforme este cuerpo vil a semejanza del cuerpo de gloria de Cristo. Pero el hecho de que Dios va a quitar la naturaleza carnal cuando Jesús venga, no significa que la naturaleza carnal se va a expresar en acción hasta ese momento. Siguiente pregunta. ¿Continuarán los hijos de Dios pecando en acción, pensamiento y palabra después de cerrarse la puerta de la gracia? Otra pregunta. ¿Podremos continuar enviando pecados al santuario después de cerrarse la puerta de la gracia? Otra pregunta. ¿Existe alguna evidencia fuera del espíritu de profecía que indica que tendremos que vivir durante el tiempo de angustia sin intercesor? Y finalmente, ¿se distinguirá en alguna manera la generación final de todas las demás generaciones de la historia? Yo quiero decirles que yo creo que la generación final va a ser una generación especial, por dos razones. Van a vivir en una época de la historia tan terrible cual nunca se ha visto en la historia del planeta. Y en segundo lugar, van a recibir un poder de parte del Espíritu de Dios que jamás se ha visto tampoco en la historia. Por eso la generación final será una generación especial. Ahora, permítame mencionar algunas cosas que no son negociables cuando hablamos de la naturaleza de Cristo. Estos son puntos no negociables. Número 1, tenemos que afirmar que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, y que nunca empleó su poder divino para librarse de la tentación. Eso no es negociable, porque si Jesús hubiera usado su poder divino, inmediatamente Satanás hubiera sido trampa, porque Dios no puede ser tentado, dice la Escritura. Así que el primer punto que no es negociable es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, y Jesús nunca empleó su poder divino para vencer la tentación. Siempre dependió del poder divino de su Padre. Otro punto que no es negociable es que es posible para nosotros vencer como Cristo venció si cumplimos con las mismas condiciones. Elena White tiene tantas citas sobre esto que yo no sé cómo la gente duda de que se pueda ganar la victoria como la ganó Jesús, con el mismo poder que tuvo Jesús. Eso no es negociable.
si creemos en el espíritu de profecía y también en algunos textos bíblicos. Otro punto que no es negociable es que las tentaciones de Jesús fueron mucho mayores que las que sufrió Adán. Bueno, esa palabra ni siquiera la puedo pronunciar. Infinitesimamente mayores que las nuestras. ¿Cuántos de ustedes han sido tentados de convertir piedras en pan? Sabiendo que lo podrían hacer. ¿Cuántos de ustedes han estado en el huerto de Getsemaní con Satanás torturándolos y diciéndoles, si tú sigues adelante con esto, vas a perderte para siempre y nunca vas a volver a ver el rostro de tu Padre? ¿Cuántos de nosotros hemos cargado todos los pecados de toda la raza humana que jamás se hayan cometido, se están cometiendo o se van a cometer? Ninguno. Algunos dicen que Jesús tenía ventajas sobre nosotros. No, Jesús era desventajas comparado con nosotros. Sus tentaciones fueron inmensamente mayores que las nuestras y que las que sufrió Adán en el huerto del Edén, porque Adán no ayunó 40 días y 40 noches, por ejemplo, antes de ser tentado. Siguiente punto es que Jesús no cultivó propensiones malas hacia el pecado. En el caso de Jesús, el instante que llegaba la tentación, Jesús nunca deliberó, ¿lo hago o no lo hago? El Señor Jesucristo, el instante que llegaba la tentación, abortaba la tentación. No se inclinaba, no tendía a cometer el pecado. El momento que el pecado llega, la tentación llegaba a Jesús, Jesús frenaba la tentación y decía no. La sierva de Dios dice que Jesús no tenía las tendencias al pecado, y eso tendremos que estudiar qué significa. Ahora, permítame mencionar otros asuntos antes de trazar un poquito de material histórico. Hay dos lados de los cuales debemos nosotros cuidarnos al hablar del asunto de la naturaleza de Cristo. Algunos usan la posición prelapsaria para justificar el pecado. Dicen, no, Jesús tenía la naturaleza de Adán antes de la transgresión. ¿Qué esperanza hay para mí? Yo no tengo esa naturaleza. Y lo usan como una excusa para decir que seguiremos pecando hasta que Cristo venga. Ese es un extremo del cual tenemos que cuidarnos. El otro extremo, que en la iglesia hoy es igualmente peligroso, es usar una posición poslapsaria para apabullar a todos los que no alcanzan nuestra norma de perfección. Porque hay algunos que usan el asunto de la naturaleza de Cristo para maltratar a los que no alcanzan su nivel de piedad. Así que hay que cuidarse de los dos extremos. No usar la posición prelapsaria para justificar el pecado, ni la poslapsaria para apabullar a los que no están de acuerdo con nosotros. Otro punto importante. Los que dicen, escuchen, esto es un punto vital. Los que dicen que no es posible vencer el pecado en carne pecaminosa, no están diciendo que la carne es débil. Lo que están diciendo es que Dios no es fuerte. Ustedes no captaron eso. Todavía el almuerzo está funcionando, hay la comida que perece. Voy a repetirlo. Los que dicen que no es posible vencer el pecado en carne pecaminosa, es decir, con una naturaleza pecaminosa, no están diciendo que la carne es débil, porque algunos dicen, no, con una naturaleza pecaminosa la carne es débil, eso no se puede vencer el pecado.
Los que están diciendo eso no están diciendo que la carne es débil. Lo que están diciendo es que Dios no es suficientemente poderoso para darnos la victoria sobre la naturaleza pecaminosa. No están diciendo que la carne es débil. Lo que están diciendo es que Dios no es fuerte. Yo pregunto, ¿ustedes creen que Dios tiene suficiente poder para amortiguar la naturaleza carnal del ser humano? Claro que sí. Así que si alguien dice eso, no lo contradigamos. No hay nada peor que tratar de defender lo que es indefensible. Nos empecinamos y nos encerramos en nuestro punto de vista y el resultado es una pelea. Y debo decirles algo, la gente pelea sobre la naturaleza de Cristo. Pero el punto importante no es tener correcto, absolutamente correcto el asunto de la naturaleza de Cristo, sino tener el carácter de Él. Porque si estamos peleando sobre la naturaleza de Cristo, entonces estamos mostrando que no tenemos el carácter de Él. Usted conoce ese texto que dice: casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O algunos lo leen así: todo lo puedo menos vencer el pecado en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Inclusive subyugar el corazón más carnal, el Espíritu Santo lo puede hacer. Hay poder sin igual poder, como dice el himno. Otro punto que quiero mencionar antes de entrar en los aspectos históricos, y este es un punto muy importante. Ante la vista de Dios, los que son más santos son los que se consideran menos santos. ¿Me oyeron lo que dije? Ante la vista de Dios, el que menos santo se siente, para Dios es más santo. Isaías, cuando captó una visión de la santidad de Dios, estoy deshecho. Cuando Pedro se encontró con Jesús: apártate de mí, que soy hombre pecador. Así que el propósito de hablar de la naturaleza de Cristo no es ponerme en un pedestal y decir yo soy más santo que el otro, como hacen muchos con este asunto de la naturaleza de Cristo. Escuchen, mis hermanos y hermanas, mientras más nos acercamos a Jesús, más imperfectos nos vemos a la luz de su perfecta santidad. Y cuando vamos al Getsemaní y a la cruz del Calvario y vemos el sufrimiento de Cristo y le preguntamos: ¿por qué te pasó eso? ¿Por qué es que tú rogaste que se te quitara la copa 3 veces, la copa de la ira de su propio Padre? ¿Por qué clamaste en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo contesta: por tus pecados. En ese momento yo voy a odiar el pecado por lo que el pecado le hizo a Jesús. El pecado se vence no comparando mi vida con otra gente, ni aún comparando mi vida con la ley, sino comparando mi vida con el modelo perfecto que es Cristo Jesús, y viendo lo que el pecado le costó al Señor Jesús. Esa es la fórmula para vencer el pecado. Y la razón por la cual no estamos venciendo el pecado es porque estamos contemplando todo menos a Jesús, últimamente. Ahora voy a compartir con ustedes algunos datos históricos, a grandes rasgos, porque, bueno, yo he leído varios libros, si ustedes leen este libro, tienen muchísima información sobre la historia de este asunto de la naturaleza de Cristo y la historia de la iglesia adventista. En primer lugar, quiero decir que la iglesia sí ha cambiado su cristología. A partir de la década de los años 50, la iglesia adoptó una nueva cristología. Quiero compartir con ustedes algunos de los pensadores
y lo que dijeron sobre la naturaleza de Cristo antes de por ahí el año 1950. Sería bueno empezar tal vez con el pastor Jones y el pastor Waggoner, los dos predicadores del famoso Congreso de Minneapolis en el año 1888. La hermana White en repetidas ocasiones endorsó el mensaje que predicaron estos dos campeones de la fe. El pastor Waggoner, E.J. Waggoner, escribió mucho sobre cristología. Y en uno de sus libros, o en varios de sus libros en realidad, nos insta a mirar la genealogía de Jesús según Mateo 1 para ver qué humanidad le fue transmitida a Cristo. Allí se menciona sus antecesores según la carne, porque en Romanos 1:3 dice que Jesús fue descendiente de David según la carne. Fue uno de los progenitores del Mesías. Entre esos progenitores estaba el mentiroso Abraham, el adúltero y asesino David, el idólatra Manasés, entre otros. Rahab la ramera podríamos mencionar. Son los antecesores de Jesús. Jesús nace de ese linaje. El pastor Jones compartía esas ideas con el pastor Waggoner. También dijo que debemos mirar la genealogía de Jesús para ver qué humanidad heredó el Señor Jesucristo. Quiero leerles una cita del pastor Jones, donde dijo lo siguiente: la liberación y la victoria no se ganan quitando la naturaleza humana, sino recibiendo una naturaleza divina que pueda subyugar y dominar a la humana. ¿Captaron lo que leí? Leo de nuevo. La liberación y la victoria no se ganan quitando la naturaleza humana, sino recibiendo una naturaleza divina que pueda subyugar y dominar a la humana. La Escritura nos dice: sed transformados por la renovación de la Escritura no dice, sed transformados por la renovación de nuestra carne, sino transformados por la renovación de nuestra mente. La traslación será por la renovación de nuestra carne, pero tenemos que ser transformados por la renovación de nuestras mentes. Es decir, todos deben desarrollar un carácter santo para en la resurrección recibir carne santa o un cuerpo resucitado. El pastor W. Prescott, gran educador adventista. Debo decir que la hermana White escuchó un sermón del pastor Prescott, que predicó el 31 de octubre de 1895 en Australia. El texto que usó el pastor Prescott fue Juan 1:14, y la hermana White quedó maravillada de ese mensaje, lo endorsó con palabras muy positivas. Quiero leerles algunas citas del pastor Prescott. Dijo lo siguiente: aun cuando Jesucristo tomó carne de pecado, la carne en la cual pecamos, Él tomó esa carne y vaciándose de sí mismo y recibiendo la plenitud del Dios mismo, Dios fue capaz de guardarlo de pecar en esa carne de pecado. De modo que aunque se manifestó en carne de pecado, es decir, con la naturaleza pecaminosa, Dios por su Espíritu y el poder que moraba en Él, lo guardó sin pecar en esa carne de pecado. En otra cita dice: la carne que Cristo tomó cuando vino aquí es la única carne que alguien
nacido de mujer podría haber tomado, es decir, la carne de pecado. En otra cita dice, Él no tomó la semejanza del hombre, así como era Adán antes de su caída, sino que descendió al mismo plano a donde había caído el hombre y tomó sobre sí mismo la carne de pecado. Una cita más, escribió, fue tentado en carne de pecado, no en la carne en que pecó Adán. Y debo decirles que en esta obra muy bien documentada, no solamente hay citas de estos personajes que todos reconocemos, sino que hay citas tras cita, tras cita, tras cita de escritores en la iglesia adventista que compartían este mismo punto de vista. Jesús recibió carne de pecado, pero porque el Espíritu Santo controlaba su vida, nunca su carne de pecado se manifestó en acciones de pecado. Los católicos y muchos protestantes enseñan la doctrina del pecado original. La idea básica es que somos pecadores por nacimiento, culpables simplemente porque pertenecemos a la familia humana como descendientes de Adán. Eso enseña la Iglesia Católica, y por esa razón, dicho sea de paso, es el bautismo de infantes. Porque hay que sacar bien temprano la mácula de pecado original. Porque si el bebé muere sin ser bautizado, queda con la mácula de pecado original y se pierde. Pues hay que quitar la mácula bien temprano. Simplemente una persona nace como descendiente de Adán, Dios lo considera culpable de pecado, porque tiene la naturaleza pecaminosa de Adán. Ahora, desde ese punto de vista, si Cristo hubiese nacido, ahora escuchen cuáles son las implicaciones, si Cristo hubiera nacido con la misma naturaleza pecaminosa de los demás seres humanos, sería un pecador de nacimiento y consecuentemente no podría ser nuestro Salvador. ¿Están entendiendo el punto? Si nacer con una naturaleza pecaminosa significa que Dios lo tiene a uno como culpable del pecado, y Cristo tomó esa naturaleza pecaminosa, entonces Cristo fue pecador desde su concepción y no podría ser nuestro Salvador. Ahora hay un punto que debemos nosotros tener muy en claro, y es que el hombre nace con una naturaleza pecaminosa. Es decir, el hombre nace con un poder en sus miembros que lo incita a pecar. Yo no creo que haya nadie aquí que pueda decir que no tiene eso. Esta inclinación a pecar, esta naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán, las consecuencias de su pecado, nos lleva a cometer pecados. Es decir, hay que hacer una distinción entre pecado y pecados. Todos nacemos con carne de pecado, es decir, nacemos con una naturaleza pecaminosa que se inclina a pecar, que nos incita a pecar. Y como resultado de eso, de ese poder que mora en nuestros miembros, como dice el apóstol San Pablo, ¿qué hacemos? Cometemos acciones pecaminosas y tenemos pensamientos pecaminosos y hablamos palabras pecaminosas. El apóstol Pablo se refirió a esto que mora en nosotros, estas consecuencias del pecado de Adán, lo llama los deseos de la carne, la ley del pecado que mora en nuestros miembros, los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. En estas expresiones el apóstol Pablo no está hablando de pecados individuales,
No está hablando de actos de pecado, sino que está hablando de las tendencias hacia el pecado que nosotros heredamos como consecuencia del pecado de Adán. Pero debemos aclarar que estas inclinaciones naturales hacia la desobediencia solo llegan a ser pecaminosos cuando cedemos a esos deseos pecaminosos que están en el corazón. Permítame leerles una cita que encontramos en Santiago 1, 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15. ¿Ustedes conocen este texto? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sería cosa terrible si Dios fuera el que nos tentara, ¿verdad? Sigue diciendo. Ahora voy a hablar del proceso. ¿Por qué una persona peca? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia naturaleza carnal, podríamos decir, del viejo hombre, de la naturaleza de la carne del pecado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué hace la naturaleza pecaminosa? Nos seduce ¿a qué? A pecar. Eso es lo que nosotros llamamos tentación. Y ahora escuchen bien. Entonces la concupiscencia, es decir, el deseo, después que a qué, está comparándola aquí con la concepción de un bebé. Dice, entonces la concupiscencia, es decir, ese deseo, esa naturaleza carnal, después que a qué, concebido. ¿Cómo se puede vencer esto? Con un aborto. Hay que abortar al bebé antes que nazca. No estoy hablando de bebés normales, naturales. ¿Qué hay que hacer cuando esa naturaleza carnal nos incita a pecar? Hay que ¿qué? Hay que cortarlo. Porque dice, después que ha concebido, da a luz ¿qué? Ahí está, el pecado. Y siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí está el proceso. ¿Dónde empieza el proceso? En el corazón. Y yo he contado esta historia antes. A veces cuando yo estaba estudiando en primaria, decía, yo crecí en Venezuela, estudié toda mi escuela primaria en Caracas. ¿Sabe que en el colegio a veces uno aprende unas malas palabras? Entonces yo decía una mala palabra y mi mamá decía, hijo, te voy a lavar la boca con jabón. Y un día le dije a mi mamá, pero mamá, de nada te vale lavarme la boca, lávame el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Dónde hay que abortar el pecado? ¿En la acción o en la intención? Hay que matarlo aquí antes que fructifique. Eso fue lo que hizo Jesús. El instante que llegaba la tentación, Jesús abortaba la tentación. Decía no. Y el Espíritu de Profecía nos dice a nosotros que nosotros podemos tener ese mismo poder que tuvo Jesús. Permítame leerles algunas citas del Espíritu de Profecía. Y debo decir, ¿saben algo? Yo estaba estudiando durante los últimos años y estoy llegando a la conclusión de que nunca puede haber un reavivamiento general en la iglesia adventista, al menos que nosotros comprendamos estas cosas que estamos estudiando. A esa conclusión he llegado.
que la lluvia tardía Dios no la va a derramar hasta que nosotros hayamos comprendido y estemos practicando esto. Permítanme leerles algunas citas del Espíritu de Profecía. Mente, carácter y personalidad. Poderoso. Dice, hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás. ¿Cuántos alguna vez han tenido pensamientos y sentimientos sugeridos por Satanás? ¿Hay alguien aquí que ha tenido eso? Bueno, hay 2 o 3, qué bueno. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás, escuchan, que molestan aún a los mejores hombres. Pero si no se los alberga, si se los rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. ¿Captaron? Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres, pero si no se los alberga, es decir, si usted no permite que eso esté allí adentro y more y esté pensándolo y esté sintiéndolo y mora sobre ello, dice, pero si no se los alberga, si se los rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. Para mí eso es alentador. Aquí hay otra, Mensajes para los jóvenes, página 65. Mediante la fe y la oración, todos pueden cumplir los requerimientos del Evangelio. Ningún hombre puede ser obligado a pecar. Primeramente debe ser ganado por su propio consentimiento. El alma debe proponerse a cometer el acto pecaminoso. Antes, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Proponerse a cometer el acto pecaminoso. ¿Dónde sucede eso? Proponerse a cometerlo. Aquí adentro. El problema del hombre no son sus acciones. Nosotros los adventistas somos expertos en condenar malas acciones, pero no vamos a la raíz. ¿Por qué la gente habla malas palabras? De la abundancia del corazón habla la boca. Y ustedes saben que Jesús dijo, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Y luego menciona, del corazón sale toda esta lista de cosas malas. Entonces, la transformación no es en nuestra conducta, sino un dominio del Espíritu Santo sobre la naturaleza carnal. De tal manera que la naturaleza pecaminosa no se exprese en acción. Porque tener la naturaleza pecaminosa no es pecado. El pecado es cuando una persona permite que su naturaleza pecaminosa se manifieste en acciones, pensamientos y palabras pecaminosas. Sigue diciendo la sierva del Señor. Ningún hombre puede ser obligado a pecar. Primeramente debe ser ganado su propio consentimiento. El alma debe proponerse a cometer el acto pecaminoso antes de que la pasión pueda dominar la razón o la iniquidad triunfar sobre la conciencia. Escuchen bien, la tentación, por fuerte que sea, no es nunca excusa para pecar. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Clama al Señor, alma tentada. Échate impotente, indigna, en brazos de Jesús y echa mano de su auténtica promesa. El Señor oirá. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural. ¿Sabe Jesús cuán fuertes son las inclinaciones de nuestro corazón natural? ¿Él lo sabe? ¿Él ha pasado por esa experiencia? Si no hubiera pasado por esa experiencia, no nos puede ayudar. Porque en cuanto Él padeció ser tentado, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Si Él no pasó por eso, no nos puede ayudar. El Señor oirá.
Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural y ayudará en cada momento de tentación. Aquí hay otra cita. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 111 y 112. En sus conflictos con Satanás, la familia humana dispone de toda la ayuda que tuvo Cristo. ¿Cómo? En sus conflictos con Satanás, la familia humana dispone de toda la ayuda que tuvo Cristo. No necesitamos ser vencidos. Podemos ser más que vencedores mediante aquel que nos amó y ha dado su vida por nosotros. ¿Y qué precio? En su humanidad, el Hijo de Dios, escuchen bien, el Hijo de Dios luchó con las mismísimas, terribles y aparentemente abrumadoras tentaciones que asaltan al hombre. Tentaciones a complacer el apetito, a aventurarse atrevidamente donde Dios no los conduce. Son las 3 tentaciones en el desierto. Y adorar al Dios de este mundo, a sacrificar una eternidad de bienaventuranza por los placeres fascinadores de esta vida. Cada uno será tentado, pero declara la palabra que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Podemos resistir y vencer al astuto enemigo. Esa es una promesa. La sierva de Dios también dice, aun cuando tenía Jesús toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca cedió a la tentación de hacer aquello que no era puro, elevador y ennoblecedor. Tenía toda la pasión de la humanidad, dice aquí, pero nunca cedió a la tentación. Ahora escuchen bien. En este mundo nosotros no nacemos culpables de pecado. La hermana White dice que la única definición en la Biblia del pecado es que el pecado es transgresión de la ley. Y para transgredir la ley, eso tiene que ser una decisión suya a sabiendas de lo que está haciendo. Esa idea de que cuando una persona nace, ya nace pecadora, porque tiene una naturaleza pecaminosa y que Dios la considera pecadora, eso no es bíblico ni está en armonía con el espíritu de profecía. La Biblia nos dice en Deuteronomio 24:16, Deuteronomio 24:16, escuchen bien, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Y en Ezequiel 18 y el versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cuando nosotros nacemos, Dios no nos mira como pecadores. Aunque nacemos con una naturaleza pecaminosa que peca, últimamente Dios nos tiene por responsables cuando escogemos dejar que la naturaleza pecaminosa se exprese en acciones, pensamientos y sentimientos pecaminosos. La sierva de Dios dice en Patriarcas y Profetas, es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. ¿Captaron eso? ¿Un hijo es castigado por los pecados de su padre? Solamente si ellos repiten esos pecados. Sigue diciendo, por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Cuando yo hablo de mayordomía en mi iglesia,
Debo decirle, yo tengo algunos miembros de iglesia bien egoístas. Gente de mucho dinero, que no da un centavo de diezmo. Entonces, la forma de lograr de sacarle la plata del bolsillo es predicar mucho sobre el diezmo. Porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, lo que tiene que hacer es arreglar el corazón y el dinero sale volando del bolsillo. Lo que tenemos no es un problema de pecados, lo que tenemos es un problema de pecado que se expresa en pecados. Y al menos que resolvamos el problema de la fuente, no vamos a resolver el problema del río o el caudal que sale de la fuente. Ahora, permítanme compartir con ustedes que ha habido un cambio cristológico en la iglesia adventista. Esto es innegable. Hasta la revista Spectrum, que Ángel Manuel sabe que esa revista es de la extrema izquierda, en muchas ocasiones no parece ni ser adventista, todo lo critica. Ellos mismos han dicho en múltiples artículos que la cristología adventista cambió alrededor del comienzo de la década de los 50. Así que cuando la gente dice eso, no lo neguemos. No hay nada peor que tratar de negar lo que es innegable. Enfrentémonos al asunto, enseñémosle a los miembros de la iglesia para que entonces ellos puedan tener una experiencia con Cristo. Porque el punto clave no es ganar un debate. El punto clave es ganar un alma. A veces pensamos que el punto clave es ganar el debate. Yo tengo mejores argumentos que aquel. No. Evaluemos los argumentos y entonces, a base de los argumentos, que los miembros lleguen a sus conclusiones, claro, siempre sin criticar al otro lado. Ahora, permítame darles un poquito de historia. En la iglesia adventista hay un libro que ha sido el libro que se usa, es casi la catequesis, el catecismo de la iglesia. Ahora, no me entiendan mal. Ya me van a decir que soy un jesuita infiltrado. Pero un libro que se usó, que se publicó por primera vez en 1915, fue el libro Bible Readings for the Home Circle, que aquí se conoce como las hermosas enseñanzas de la Biblia. Ese libro se publicó en 1915, por aclamación se volvió a publicar en 1936 y luego se publicó otra vez en 1946. Voy a leer de la sección en el libro que se titula Una vida sin pecado. Está hablando de cristología. Y la nota que aparecía debajo de la pregunta, y le voy a decir cuál es la pregunta: ¿cuán plenamente compartió Jesús nuestra común humanidad? Esa es la pregunta que aparecía en el libro Las hermosas enseñanzas de la Biblia. La respuesta a la pregunta es que Jesús tenía la humanidad nuestra. Jesús tomó la naturaleza pecaminosa del hombre. Voy a leerles esa cita y luego les doy un poquito de historia. Dice: en su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa caída. ¿Oyeron lo que leí? Hasta 1946 así leía. En su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa caída. De no ser así, no podría haber sido hecho como sus hermanos. No podría haber sido tentado en todos los puntos como nosotros, y tampoco venció como nosotros debemos vencer. Por consecuencia, no sería el Salvador completo y perfecto que el hombre necesita para ser salvo. La idea de que Cristo nació de una madre inmaculada y sin pecado, refiriéndose a la idea de la Inmaculada Concepción de María, la idea de que Cristo nació de una madre inmaculada y sin pecado,
que no heredó tendencias al pecado y que por eso no pecó, lo remueve de la esfera de un mundo caído y del lugar preciso a donde se necesita su ayuda. En su lado humano, Cristo heredó lo que hereda cada hijo de Adán, una naturaleza pecaminosa. Y quiero decirles, ustedes pueden mirar las publicaciones antes de esto, yendo hasta los orígenes de la iglesia. Esta era la posición que tenía la iglesia. Leo de nuevo. Dice, en su lado humano, Cristo heredó lo que hereda cada hijo de Adán, una naturaleza pecaminosa. En su lado divino, desde su misma concepción, fue engendrado y nacido del Espíritu. En su lado divino, todo esto fue hecho así, a fin de colocar al hombre sobre un terreno ventajoso y para demostrar que así como él, todo aquel que es nacido del Espíritu puede ganar victorias sobre su propia carne pecaminosa. Así es que cada uno debe vencer como Cristo venció. Sin este nacimiento no puede haber victoria sobre la tentación ni salvación del pecado. Cristo recibió, como todos nosotros, una naturaleza pecaminosa, pero cuando Jesús nació, el Señor Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo. Jesús nunca tuvo que nacer de nuevo. Desde el momento de su concepción, no solo tenía la naturaleza pecaminosa humana, sino que tenía la presencia del Espíritu Santo. En ese sentido era diferente que nosotros. Ahora, en 1949 se quería publicar otra edición de este libro. Así que le pidieron al pastor D.E. Rebock, quien era profesor en el seminario adventista en Washington, que examinara el libro Las hermosas enseñanzas de la Biblia a fin de preparar una nueva edición, para ver si se necesitaba hacer alguna corrección. Ahora, lo interesante, y esta historia es tan larga que es un poco difícil trazarla en el tiempo que tenemos, pero quiero leer una cita del pastor Froome, quien estuvo involucrado en todo este proceso. Ahora cito lo que dijo el pastor Froome, quien era secretario ministerial de la Conferencia General. Dijo: cuando Rebock encontró la desafortunada nota en la página 174, que es la que le leí, en el estudio sobre la vida sin pecado, reconoció que esto no era verdad. Así que la nota incorrecta fue quitada y no se ha incluido en ninguna edición desde ese entonces. La cita donde dice que Jesús tomó sobre sí la naturaleza pecaminosa del hombre. Ahora es un hecho, hermanos, hermanas, de que en esta época de la historia de la iglesia adventista había un deseo de que la iglesia adventista fuese reconocida por el mundo evangélico como una iglesia en regla, no como una secta o como un culto. Y por lo tanto, como los protestantes creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión, esto que estoy compartiendo es bien documentado de parte del pastor Froome y del pastor Anderson. Voy a leer en unos momentos. Ellos mismos dicen, sí, hubo un cambio en la cristología adventista por hacernos más compatibles con los evangélicos. Escribieron, y tengo la cita, donde dice que hay una pequeña minoría en la iglesia que cree que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa, pero esa no es la posición que ha sostenido en la iglesia en su mayoría en el pasado. Sencillamente eso no es cierto, cuando uno examina las fuentes. Entre 1955 y 1956, algunos teólogos y líderes adventistas tuvieron 18 reuniones con líderes del mundo evangélico. Y nuestros líderes dijeron, y esto está escrito, yo estoy leyendo sencillamente lo que está documentado,
La mayoría de la denominación siempre ha creído que Jesús tomó una naturaleza humana sin pecado, santa y perfecta, a pesar de que ciertos escritores habían logrado ocasionalmente incluir en sus libros puntos de vista contrarios que eran repugnantes para la mayoría. Pero si ustedes examinan la evidencia, no es así. La vasta mayoría, casi con unanimidad, creían que Cristo había tomado sobre sí la naturaleza humana pecaminosa. Y usted dice, si tomó la naturaleza pecaminosa, entonces Jesús fue pecador. El problema es la forma en que nosotros definimos el pecado. El problema es pensar que tener una naturaleza pecaminosa significa que Dios nos tiene responsables por el pecado. El pecado es cuando nosotros respondemos a esa naturaleza pecaminosa, no tenerla en sí. El pastor Froome tuvo mucho que ver con la composición del libro Questions and Doctrine. No hay un libro en la historia de la Iglesia Adventista que haya creado tanto conflicto como este libro Questions and Doctrine, preguntas sobre doctrina. Hasta el día de hoy todavía está creando conflictos. Y es interesante, yo me puse a examinar ese libro porque había oído mucho para ver las citas que se incluyeron sobre cristología. Y luego busqué las citas en el original, como los escribió la hermana White en su contexto. Descubrí que ese libro ignora citas que abiertamente contradicen el punto de vista que presenta el libro, saca citas de contexto, cita solo partes de citas del Espíritu de Profecía y usa subtítulos que dejan una impresión muy equivocada en cuanto a la naturaleza de Cristo. Permítame leerles aquí de otro pastor de aquella época, el pastor R.A. Anderson, sobre este asunto. Dijo: nuestro Señor participó de nuestra naturaleza humana limitada, pero no de nuestra naturaleza corrupta y carnal, con todas sus propensiones hacia el pecado y la codicia. En Él no había pecado, ni heredado ni cultivado, como tienen en común todos los descendientes naturales de Adán. También declaró: cuando el Dios encarnado irrumpió en la historia humana y llegó a ser uno con la raza humana, entendemos que poseía la naturaleza no pecaminosa con la cual fue creado Adán en el Edén. Sin embargo, el medio ambiente en el cual vivió Jesús fue trágicamente diferente del que había conocido Adán antes de su transgresión. Ahora, la ironía de todo esto es que cuando se publicó el libro Questions and Doctrine, también en el mismo tiempo se publicó el Comentario Bíblico Adventista, entre los años 1953 y 1957. Y además de eso, se publicó Mensajes Selectos tomo 1 y tomo 2. Así que yo me puse a leer Mensajes Selectos tomo 1 y tomo 2, y yo encuentro en esos tomos, yo encuentro la cristología tradicional de la Iglesia Adventista. Y en el Comentario Bíblico Adventista no he examinado la edición que han sacado en tiempos modernos, pero la original que sacaron no había ni vestigio de la nueva cristología, ni en Mensajes Selectos tomo 1 y tomo 2 tampoco. Como les mencionaba, según los católicos, heredamos el pecado original de Adán, y por eso hay que quitar la mancha cuando el niño nace, la mácula. Para nosotros heredamos las consecuencias del pecado de Adán, pero no somos culpables del pecado hasta que escogemos pecar. Heredamos una naturaleza pecaminosa que se inclina al pecado, y por eso Dios nos da una nueva naturaleza divina para subyugar y vencer la naturaleza pecaminosa. Y escuchen bien, mientras más cedemos a los deseos de la naturaleza pecaminosa, más fuerte se vuelve esa naturaleza pecaminosa. Ahora, no queda tanto tiempo. Quiero compartir con ustedes los textos
que usaban los teólogos adventistas antes del cambio en la cristología adventista. Los textos que usaban. Romanos 1 y el versículo 3 y 4. Aquí se nos dice que Jesús era hombre y era también Dios, y tenía la herencia de David. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Qué linaje tenía Jesús? El linaje de David según la carne, pero ahora escuchen, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. Jesús tenía una naturaleza pecaminosa humana como la que tenemos nosotros, pero subyugada por el poder del Espíritu Santo, por la naturaleza divina. Yo pregunto, ¿la Biblia dice que nosotros podemos ser herederos de la naturaleza divina? Lo dice 2 de Pedro 1, versículo 4. Podemos ser partícipes de la naturaleza divina, no en forma absoluta, sino la naturaleza divina ayudando a vencer y a subyugar la naturaleza carnal. Usaban también Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahora fíjense que no era un mero hombre, porque dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Era hombre, sí, tenía nuestra carne, pero también era hijo de Dios. Un texto que se usaba muchísimo era Romanos 8 y el versículo 3, donde dice que Jesús tomó la semejanza de carne de pecado. Y el argumento, la palabra en griego es homoiomati, semejanza, es que bueno, Jesús sí tenía una naturaleza humana semejante a la nuestra, pero no era igual a la nuestra. Y yo estoy de acuerdo. En todo sentido, la naturaleza humana de Cristo no era idéntica a la nuestra. Eso sería imposible. La hermana White lo dijo. Sin embargo, si Jesús vino en semejanza de carne de pecado, no podría haber venido como vino Adán antes de su transgresión, porque Adán no vino, no estaba en el Edén con semejanza de carne de pecado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Yo pregunto, ¿Adán en el Edén tenía semejanza de carne de pecado? Entonces, cuando dice que Jesús vino con semejanza de carne de pecado, ¿quiere decir que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de la transgresión? No, absolutamente. Otro texto que se usaba mucho, Hebreos 2, 11 al 16, 11 al 18. Voy a leerlo rapidito. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Un pecador irregenerado que no ha nacido del Espíritu es un hermano de Jesús? No. Porque aquí dice, el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nosotros llegamos a ser hermanos de Jesús cuando lo recibimos con nuestro Salvador y nacemos de nuevo. En ese momento llegamos a ser hermanos y hermanas de Jesús. Y eso sucede en el bautismo, dicho sea de paso. Y el bautismo es mucho más profundo de lo que nosotros hemos pensado. El significado del bautismo por inmersión, supremamente profundo. En el momento del bautismo es que nosotros nos unimos con Jesús y nacemos de nuevo, recibimos una naturaleza espiritual, el poder para subyugar la naturaleza carnal en el momento del bautismo. En el momento del bautismo Jesús viene ante el Padre y dice, Padre, tengo un nuevo hermano. Y estoy dramatizando para que puedan entender, y el Padre dice, tiene un nuevo hermano, ¿y cómo se llama tu hermano?
Ah, mi hermano se llama Juan Castro. Ah, Juan es tu hermano. Pues si Juan es tu hermano, es hijo mío también. Sigue diciendo en el versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, que somos nosotros. Luego dice el versículo 17: por lo cual debía ser en casi todo semejante a los hermanos. ¿Eso es lo que dice? No. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos. A los hermanos. Jesús no vino con una naturaleza como la de un borracho que no ha nacido de nuevo. No asumió esa clase de naturaleza humana. Asumió la naturaleza humana de sus hermanos. Sigue diciendo: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo pontífice en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y eso conecta con Hebreos 4:15, que es otro texto que se usaba. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿qué? En todo, según la semejanza de Adán, según nuestra semejanza, pero aquí está la diferencia, pero sin pecado. Jesús nunca respondió a su naturaleza pecaminosa. Siempre estuvo bajo el control del Espíritu Santo. El instante que Satanás venía con la tentación se cortaba. Usaban Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora algunos dicen: pero pastor, ¿qué día hace uno con el Salmo 51:5? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso sencillamente está diciendo que cuando nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Pero llegamos a ser pecadores cuando transgredimos la ley. Porque la única definición, dice la hermana White, del pecado es que el pecado es transgresión de la ley, que es una decisión que nosotros tomamos de responderle a nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora me quedan como 10 minutos según ese reloj. Permítame leerles algunas citas de la hermana White sobre qué naturaleza asumió Jesús. ¿Ustedes me están entendiendo lo que estoy compartiendo? Jesús fue pecador. Jamás, nunca digan eso. Jesús nunca fue pecador. ¿Tenía una naturaleza pecaminosa? Sí, pero nunca se expresó el pecado, porque estaba bajo el control del Espíritu Santo. ¿Lo mismo puede ser cierto de nosotros? Permítame leerles algunas citas de la hermana White. El libro Exaltad a Jesús, página 85. Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana y pasó por la infancia, la niñez y la juventud, con el fin de aprender cómo simpatizar con todos y dejar así un ejemplo para todos los niños y jóvenes. Él conoce las tentaciones y debilidades de los niños. ¿Jesús conoció las tentaciones y debilidades de los niños? ¿Pasó por esa misma experiencia? ¿Cómo no? Aquí hay otra, Mensajes Selectos, tomo 1, página 300. Escuchen. Al tomar sobre sí
la naturaleza del hombre en su condición caída. La naturaleza del hombre, ¿cómo? En su condición caída. Ahora escuchen, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Tomó la naturaleza del hombre en condición caída, pero no pecó. Sigue diciendo, fue conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades. Y fue en todo tentado según nuestra semejanza, y sin embargo no conoció pecado. No debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. ¿Por qué tenía esa naturaleza? Porque nunca ¿qué? Porque nunca pecó. Aquí hay otra. Tened en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. En nuestras conclusiones cometemos muchos errores debido a nuestras opiniones equivocadas acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga en sus conflictos con Satanás, destruimos el carácter completo de su humanidad. ¿Captaron eso? Vuelva a leer. Dice ella, cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga en sus conflictos con Satanás, destruimos el carácter completo de su humanidad. Mensajes Selectos, tomo 2, página 125. Este concepto va hasta el mismo comienzo, inmediatamente después del gran chasco. La hermana White escribió, después del gran chasco hubo pocas personas que se dedicaron de todo corazón a la investigación de la palabra, pero algunos no se desanimaron ni negaron que el Señor los había guiado. A estos la verdad les fue revelada punto por punto y se entrelazó con sus recuerdos y sentimientos más apreciados. Los buscadores de la verdad sentían, escuchen bien, que la identificación de Cristo con su naturaleza y sus intereses era completa. La identificación de Cristo con nosotros era ¿qué? Completa. Primeros Escritos, página 152. Satanás se alegró de nuevo con sus ángeles de que por haber causado la caída del hombre lograba hacer descender al Hijo de Dios de su excelsa posición. Dijo a sus ángeles que cuando Jesús tomara la naturaleza del hombre caído, podría vencerlo e impedir el cumplimiento del plan de la salvación. ¿La naturaleza de quién? Del hombre caído. Aquí está otra, Primeros Escritos 150. También les dijo Satanás, o aquí, este es el caso de Jesús, también les dijo que ellos tendrían una parte que cumplir. Les dijo a los ángeles fieles, estar con él y fortalecerle en varias ocasiones, que tomaría la naturaleza caída del hombre y su fortaleza no equivaldría siquiera a la de ellos. ¿Tomaría cuál naturaleza? La caída del hombre. Otra cita, Review and Herald, febrero 24, 1874. Solo tengo tiempo para leer uno o dos más. La obra de la redención se podía cumplir tan solo si el Redentor tomaba el lugar del Adán caído. ¿Cómo? La gran obra de la redención se podía cumplir tan solo si el Redentor tomaba el lugar del Adán caído. Con los pecados del mundo colocados sobre él, él debía pasar por el mismo terreno a donde tropezó Adán. Sobrellevaría la prueba que Adán fracasó en soportar y que sería casi infinitamente más severa que la que sufrió Adán. Vencería en favor del hombre y conquistaría al tentador para que por medio de su obediencia, su pureza de carácter, su integridad inconmovible, su justicia se le pudiera imputar al hombre, de tal manera que por medio de su nombre
el hombre pudiese vencer al enemigo por su propia cuenta. Y voy a leer solo una cita más, tengo muchísimas citas más donde esto está claro. El deseo de toda la gente, página 32, es una de mis favoritas. Dice la sierva del Señor: habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Hubiera sido un sacrificio casi infinito para Jesús tomar la naturaleza humana de Adán cuando estaba en el Edén, está diciendo ella. Pero escuchen, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado, como cualquier hijo de Adán. No como Adán, como cualquier hijo de Adán. Aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. ¿Qué aceptó Jesús? Los efectos de la ley de la herencia. Y luego dice ella, está casi como reflejando lo que dijeron Jones y Wagner allí en Minneapolis. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Hay que estudiar la historia de sus antecesores. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Hermanos y hermanas, es posible vencer como Cristo venció en una naturaleza pecaminosa. Ahora, en el seminario que yo voy a dar, voy a hablar de la generación final. La sierva de Dios tiene unas citas muy interesantes en cuanto al hecho de que el pueblo de Dios tendrá que vivir sin intercesor en el tiempo de angustia. El santuario estará cerrado, viviendo en el peor periodo de la historia del planeta, pero venciendo como Cristo venció, con el mismo poder con el cual Él venció. Esa es la generación que Dios está esperando. Dios está esperando un ministerio consagrado al Señor. No quiere que nosotros estemos preocupados por acumular carros mejores y comprar la casita y tener una vida cómoda. El Señor lo que quiere es que nosotros nos despertemos de nuestro letargo, hermanos y hermanas. Que nosotros le dediquemos tiempo al Señor Jesús, para que cada día podamos reflejar más su carácter y ganar la victoria sobre el pecado. Es posible hacerlo por el poder y la gracia del Señor.